Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerles nuevamente en estas tardes de Educaréis. Espero que ahora la lluvia no nos haga una mala jugada. Acá está tronando mucho y yo cayendo mucha agua en Ciudad de México al sur. Pero bueno, esta es la tercera charla dentro del ciclo de webinars que preparamos rumbo a la jornada de concienciación sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil que está organizando para el 7 de septiembre la Secretaría de Educación Pública como esta obligatoriedad que tiene después de que la Suprema Corte de Justicia le diera un mandato de tener que hablar de estos temas, trabajar estos temas en toda la educación básica, y es importantísimo que docentes de todo el país se enteren de qué está sucediendo y cómo poder construir mejores herramientas que les permitan abordar estos temas y prevenir, detectar y canalizar a las personas que puedan sufrir estas condiciones, es decir, niñas, niños y adolescentes. Pero antes de dar inicio, les quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Mayra, la maestra Mayra Torres Chaires. Les voy a leer un poco su semblanza para que tengan más datos sobre ella. Es psicóloga clínica conductual por la Universidad Veracruzana y maestra en psicología conductual por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios en materia de salud sexual y reproductiva por la Asociación Japonesa de Planificación Familiar y de Salud Pública y Epidemiología. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el tema de adolescencias y salud sexual y reproductiva. Se ha desempeñado en varias posiciones de la administración pública, tanto estatal como federal. Destaca en los servicios, destacando los servicios de salud de Veracruz, Cerver, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, CENSIA, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, CENADIC, y fue subdirectora de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, donde coordinó las acciones en materia de salud sexual y reproductiva que se despliegan con la población adolescente a nivel nacional. También se desempeñó como jefa del Departamento de Atención a la Adolescencia en el IMSS Bienestar, y actualmente es consultora independiente en materia de salud integral de adolescentes y salud sexual y reproductiva y educación integral en sexualidad en este grupo etario. Pues Mayra, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por eh, estar aquí con nosotras hoy, y pues te dejo los micrófonos. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta por estar aquí, por esta invitación muy grata para poder participar en pues este tercer ejercicio para hablar de estos temas tan relevantes en las aulas. Y sin más me voy a permitir compartir pantalla para que empecemos recordándoles como siempre que estos materiales, todo lo que les voy a presentar, por supuesto, les vamos a compartir la presentación. Al final trae toda la bibliografía que fue consultada para realizar este material, porque la intención es que podamos compartir y difundir esta información para que llegue a más docentes, a más aulas, no solo a la sensibilización, sino porque este tema entraña en sí
mucha información que muchas veces no somos expertos ni expertas, pero hoy día es un problema de salud pública el abuso sexual infantil y es muy necesario que llegue a todos y a todas. Y sin más, me permito compartir pantalla. Ustedes me indicarán si ya la están viendo. Sí, se ve completa y muy bien. Gracias. Perfecto. Muy bien. Y entonces pues ya tenemos la pantalla y también tenemos aquí al lado, yo voy a estar observando sus comentarios que vamos a retomar, entiendo, Clau, al final que tendremos un espacio para sus dudas, sus comentarios, pero si quieren ir de cualquier manera, ir haciendo alguna anotación conforme yo voy avanzando en la presentación, con mucho gusto lo iremos retomando. Y bueno, el día de hoy he enunciado este webinar Educar para Proteger. ¿Cuál es el papel de la docente en la prevención? Vean bien, estoy utilizando la palabra prevención del abuso sexual y el maltrato hacia niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues todos los que están en las aulas, desde la educación básica hasta la educación media. Y bueno, vamos a comenzar con ello y vamos a tener una primera mirada. Quitémonos la venda contra la violencia. Fíjense aquí dice violencia sexual hacia niñas y niños. Un agresor puede estar más cerca de lo que creemos. Quitémonos la venda. Y bueno, pues esta es parte de la campaña que se tiene en Perú y con UNICEF Perú contra la violencia sexual y por supuesto todos lo sabemos y está documentado que las personas agresoras siempre van a ser las que estén más cerca, especialmente de niñas y de niños. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto en la escuela? ¿Por qué tenemos que retomar el tema del abuso sexual infantil y del maltrato infantil? Bueno, pues porque obviamente, como lo sabemos, es el lugar en donde niñas, niños y adolescentes, ustedes lo saben perfectamente, lo platicamos la vez pasada, es en donde pasan pues la mayor parte de su vida, donde se construyen, se elaboran, se conforman estos vínculos, desarrollan habilidades para la vida. Ustedes como docentes, como maestras y maestros, se vuelven el adulto referente. Y en ocasiones, pues desafortunada o afortunadamente, lo diría yo, en estos procesos de detección e identificación, es donde se puede revelar por primera vez que hay una situación de violencia o una situación de maltrato. Y precisamente eh, podría haber quien me dijera, pues Mayra, tal vez esto a mí no me toca. De acuerdo a la Ley General de Educación actualizada al 2026 en los artículos 73 y 74, habla de que la protección también es una responsabilidad educativa. En la Ley General de Educación establece que tanto docentes como personal educativo deben contribuir, y ahí se los puse resaltado, a proteger a los educandos contra el maltrato, eh, la violencia, abuso, trata y explotación sexual o laboral, y que cuando ustedes tengan conocimiento de un hecho que constituya un delito en agravio de un educando, deben hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente. Entonces, yo se los pongo aquí porque eh, es importante, creo, que tengan este referente, que la Ley General de Educación, pues por supuesto, es vinculante a la labor que realizan día a día. Y bueno, sigamos avanzando. Creo también que es importante porque a veces me he percatado que utilizamos indistintamente los conceptos violencia, bullying, maltrato infantil, violencia sexual, abuso sexual, se mezclan y se utilizan, pues como les decía, como si fueran la misma cosa. Y creo que para que podamos ir avanzando, es importante que
hablemos de cada uno de los conceptos para que tengamos claro en adelante y podamos ya hablar de procesos como identificación, atención, canalización. Empecemos por qué entendemos por violencia. ¿Qué es violencia? Bueno, pues la violencia es todas estas formas en que hay distintas, pues, de que hay agresión física, sexual, emocional, negligencia, todo este daño que se ejerza contra las personas, ya sea por un adulto, por los pares, por las parejas o por otras personas. Es este gran paraguas, la violencia. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Abajo de cada una de las definiciones, ustedes van a encontrar la cita de los documentos internacionales de referencia. Entonces, la violencia contra niñas, niños y adolescentes es esta que se ejerce por cualquier otra persona, el par, etcétera, y comprende muchas variantes física, sexual, emocional y la negligencia, en donde entra el maltrato. Ahora, vámonos a qué es entonces el maltrato infantil. El maltrato infantil es cualquier forma en donde haya esta negligencia que les mencionaba, abuso o desatención a un menor de 18 años, en donde obviamente hay daño a su integridad, a su salud, a su desarrollo y que puede incluir maltrato también, no solo a nivel físico, creo que el más complejo, emocional o psicológico, el que deja mucho más mella, abuso sexual, negligencia, abandono, explotación, es una categoría muy, muy amplia y fíjense, el abuso sexual puede ser parte del maltrato infantil, es una forma de maltrato. Por eso es que se mezclan estas categorías. Ahora, ¿qué es el abuso sexual? El abuso sexual es una forma de esta violencia sexual en donde la persona utiliza a un niño, a una niña, a una persona adolescente para involucrarlo en una conducta con una naturaleza sexual. Aquí es muy importante, se supedita específicamente a eso, puede involucrar un contacto físico, imágenes sexuales, manipulación, engaños, amenazas, aprovechamiento, por supuesto, de una relación de confianza, autoridad y poder. Entonces, ojo, para ustedes como docentes, no se les está pidiendo de ninguna manera, en ningún momento, si quieren ir anotando por ahí algo que les lleve a la reflexión en el chat o que les venga a la mente ahora que estamos viendo las definiciones. No necesitamos que ustedes jurídicamente reconozcan todos estos tipos, sino que los empiecen a identificar. Necesitamos un proceso primero de sensibilización. No hay un tema jurídico, no es que nos volvamos abogados o abogadas. Necesitamos reconocer una posible situación de violencia para activar los protocolos de protección que nos corresponden. Y bueno, finalmente, ¿qué es la violencia sexual? La violencia sexual es cualquier conducta física, verbal o no, con connotación sexual que les cause este daño. Y aquí sí ya hay contactos, agresiones sexuales, abuso sexual, hasta llegar a la violación. Entonces hay con contacto físico y sin contacto físico. Y sin contacto físico, pues creo que, y las encuestas lo demuestran, es lo que mujeres y hombres vivimos cotidianamente: insinuaciones sexuales, acoso sexual, exhibicionismo. Ojo aquí, exposición a imágenes sexuales, sí, a fotografías, a cosas ahora de violencia digital que entran también, solicitud de imágenes íntimas, envío de contenido sexual, amenazas. Y es muy importante esto que también les pongo en resaltado. No toda violencia sexual implica contacto físico y es algo que creo que tenemos que considerar. Entonces, ya para que sea todavía un poco más claro, aquí les pongo, porque ustedes van a tener la presentación, las diferencias de los conceptos violencia, maltrato, violencia sexual, abuso sexual y, perdón, lo omití, pero aquí lo retomamos, la parte del bullying. Entonces, creo que en esta imagen que les pongo del lado derecho, que pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a elaborar, es muy importante
que entendamos a la violencia como este gran paraguas, la violencia como este fenómeno en donde se ejerce un daño en contra de niños, niñas y adolescentes. El maltrato es un tipo de violencia con una conducta abusiva de alguien más grande, más fuerte, que tiene una categoría de poder sobre ese ser indefenso, menor de 18 años, y puede ser físico, emocional y económico. Entonces, la violencia sexual es una forma específica de la violencia que se basa específicamente en el sexo o en el género, y el abuso sexual es una manifestación de esta violencia sexual. Y el bullying, porque también se puede mezclar, pues, para nosotros que estamos en las aulas y considerarlo también como en todo el paquete, ¿no? El bullying es una violencia entre pares que tiene que ver con el acoso escolar sistemático, pero aquí, ojo, hay otros criterios. ¿Por qué? Porque puede entrar la intencionalidad, la repetición y el desequilibrio del poder, pero ese es otro tema que tendríamos que revisar en otra circunstancia, pero creo que ya con este gráfico nos quedaría ya muy claro la discriminación y la diferencia, pero cómo están relacionados todos estos tipos y a dónde se supedita el maltrato y el abuso sexual, en este caso infantil y adolescente. Ahora, es muy importante, como lo veíamos en la plática pasada, en la charla pasada, que cuando estemos hablando de un problema de salud pública, en este caso el abuso sexual infantil, veamos qué tanto está incidiendo este problema en nuestro país, en México, no en el mundo, en nuestro país. Pues miren, les tengo algunos datos y podemos ver que pasó del 2018 al 2023 de 58,4 a 127,2, o sea, casi el doble, la tasa de víctimas de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes por cada 100,000 habitantes. Entonces, en un lapso de 5 años se duplicó esta tasa de víctimas de violencia sexual. Es un gravísimo problema. Durante la pandemia. Creo que fue donde se disparó muchísimo más. Como vimos en el video inicial, las personas agresoras son las que están en casa. Y por eso en pandemia, que teníamos que estar forzadamente recluidos en nuestros hogares, pues fue uno de los mayores problemas, especialmente en niños y niñas fue en donde se tuvo un número acumulado de casos mayor. Y pues aquí vemos los datos. 239,2 víctimas de violencia sexual por cada 1,000 habitantes en el 2023. Es un número que ya, si hacemos la cuenta, esta es una tasa por cada 100,000 habitantes muy, muy elevado. Y vean, uno de cada dos adolescentes de 15 a 17 años, de acuerdo a UNICEF, en México ha vivido alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida. Recuerden ahorita que vimos las definiciones, que violencia sexual puede ser sin contacto físico, con contacto físico, y esto no nos pone en una balanza que una sea más fuerte que otra o que pueda tener efectos pues devastadores, efectos muy complejos en el desarrollo de estas personas adolescentes. Y si vemos la última cifra, 2,9 millones de adolescentes, de acuerdo a esta última encuesta que hizo INEGI en el 2024, reportaron haber vivido ciberacoso durante los últimos 12 meses. Esto fue en el 2024, fue posterior obviamente a la pandemia, pero ya son 3 millones de adolescentes de los casi 18 millones de adolescentes que había en el 2024. Ustedes pueden hacer una estimación. Entonces, son 23% de quienes usan Internet en este grupo de edad, y esto es exponencial y obviamente pues los expone a riesgos entre sexting, entre moving, entre muchísimas cosas, grooming, que es lo que está pasando ahora como parte de la violencia digital que podemos observar. Y en el caso específico, como les decía, de la violencia sexual digital, pues 3 de cada 10 niñas y adolescentes mujeres de 12 a 17 años, ya sea en internet o en su celular, recibieron fotos o videos sexuales. Imagínense ustedes.
y 32.3 recibió insinuaciones o propuestas sexuales, que es este delito denominado grooming, de acuerdo a UNICEF México. Entonces, como vemos con estas cifras, la protección ya no puede terminar en la puerta de la escuela. Hay intervenciones de sensibilización que tienen que ir más allá. Y ahora, bueno, con lo que vamos conociendo de este currículum ampliado que trae estas nuevas materias de TICS, de currículum ampliado del ABC de las emociones, creo que todo esto nos hace mucho, mucho más sentido. Y bueno, continuando con estas cifras, ahora vamos a lo importante que quería compartirles. ¿Qué se puede hacer entonces? Ya les platicaba las definiciones, ya les platicaba las cifras, creo que más importantes. Eh, en la prevención. En la prevención de cualquier problema de salud pública hay tres niveles: prevención primaria, secundaria y terciaria. Y bueno, la prevención en este caso del abuso sexual infantil, en la primaria es: no hay que esperarnos a que ocurra. Entonces, la prevención primaria es antes de que ocurra. El docente, Claudia, sí, adelante, por favor. Perdón, justo porque llegó una pregunta de Oscar Chávez Lanz, eh, y estás, antes de pasar a esto de la prevención, dice, ¿de dónde salen las definiciones precisas? Sí, claro, las definiciones que les acabo de mostrar salen de los organismos internacionales que son los referentes. En este caso es UNICEF y UNESCO, que son encargados UNESCO del tema de educación integral en sexualidad, y UNICEF es el órgano de Naciones Unidas encargado pues de la protección de los derechos de las infancias. Es de ahí de donde saqué las definiciones que les mostraba. De cualquier manera, como les comenté al inicio de esta presentación, al final, y les voy a compartir el material, están todas las referencias de donde he tomado toda la parte teórica que se está manejando aquí. Y de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto. Toda la información viene de fuentes oficiales y de los referentes de los documentos internacionales, que para México son los que utiliza, en su caso, la Secretaría de Salud o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No sé si con esto sea eh, Sí, ya solventada la duda. agradeció en el chat, ya agradeció en Perfecto. el chat, vale. Y bueno, regresando a esta parte de la prevención primaria, pues, ¿cómo podemos contribuir en esta prevención primaria que pareciera, ay, esto es muy soso, con esto no hacemos nada? Al contrario. Y fíjense con qué empezamos, Claudia, por favor, y cómo se llama esta organización que nos está invitando: enseñar educación integral en sexualidad adecuada a la edad. Y esto ahorita lo voy a retomar en las conclusiones. Trabajar el tema de consentimiento y de límites. Vamos a ir viendo estas recomendaciones y las voy a retomar en las conclusiones. Enseñar a identificar adultos de confianza. Fortalecer habilidades, por supuesto, para pedir ayuda. Quiero que veamos y pensemos en estas cuestiones, en obviamente las personas, las infancias, las personas más pequeñas, porque obviamente si no se dan estos aprendizajes, no saben que no deben tocarlos en ciertas partes de su cuerpo, no saben qué cosas son incorrectas, no saben cómo pedir ayuda cuando alguien les muestra sus genitales y no debería ser una cosa como esa o una fotografía. La educación integral en sexualidad, de acuerdo al currículo de UNESCO, nos habla de cómo se tiene que hacer un entrenamiento en ciertos temas de acuerdo a la edad y el desarrollo. Y no sé por qué no se quiere dejar la última bolita que se las pueda presentar. Y bueno, estos son como algunos de estos elementos. Les digo que no sé por qué no se deja la última. Y son como estos elementos que son importantes y constituyen estos elementos de educación para que tengan
herramientas que les permitan hacer frente a estos agresores, a estas personas que pueden vulnerarlos. Vámonos ahora a la prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? En el caso del abuso sexual infantil o de la violencia sexual es cuando ya existe una señal de alarma. Y aquí obviamente el papel del docente cambia, porque ya sucedió, ya algo pasó y obviamente estos niñas, niños y adolescentes van a tener un comportamiento distinto en el aula. Y ustedes como docentes, por supuesto que se dan cuenta de esos pequeños cambios que tienen sus alumnos y sus alumnas. Entonces, aquí hay como una pequeña ruta, ¿no? De lo esperado. ¿Qué sería lo esperado? Observar, primero observar, ustedes tienen, sé que hay muchas escuelas y en el caso de educación media y hay muchos subsistemas que tienen muchísimos alumnos y alumnas y muchos grupos y me dirían, pero a veces es imposible llevar el ritmo de tantos y de tantas, pero podría ser que hay alumnos y alumnas que pudieran darnos ciertos indicadores que vamos a ver más adelante y el primer paso es observar. Entonces vamos a observar, escuchar, proteger, notificar, canalizar y dar seguimiento. No significa investigar. ¿Qué significa entonces? Reconocer señales, tomar en serio lo que comunica el estudiante, solicitar la intervención de las instancias competentes, mantener medidas de protección. Les digo que no sé por qué la última no se deja, pero son como estos procesos, que es lo que se tiene que hacer. Y en ese caso llega la prevención terciaria, que es, ya ocurrió, ya pasó, ya hubo un abuso sexual infantil, ya hubo una violencia sexual, a lo mejor con contacto físico o sin contacto físico, pero fue de una índole psicológica. ¿Cuál es el objetivo cuando esto ya pasó? Sí existe la prevención terciaria, protección de la víctima, evitar pues que haya nuevos daños, que se facilite la canalización para una atención especializada, muy importante, evitar la revictimización, lo vamos a estar viendo. ¿Qué es esto? Que no vuelva a pedírsele a esta niña, niño o adolescente que vuelva a contar, que vuelva a revivir el episodio y mucho menos que le vuelva a suceder. Miren, ahora sí se dejó. Favorecer este proceso de recuperación, garantizar en lo posible la continuidad educativa, porque pues hay casos que obviamente el niño, niña o adolescente tiene que ser retirado por algún tiempo de acuerdo a la gravedad del caso, prevenir la repetición de los eventos, eso es de las cosas más importantes. Y algo muy importante y con mucha estima se los comparto, el docente aquí no buscamos de ninguna manera que sea un terapeuta. Cada uno de nosotros tiene una formación específica y no esperamos que implemente una terapia, un proceso terapéutico de ninguna manera, que se vuelva un investigador, una autoridad judicial. Al contrario, el docente tiene su perfil y es una figura de protección específicamente dentro de esta red institucional. Cada uno de nosotros tiene una parte en esta cadena. Y bueno, creo que es importante solo compartirles para su conocimiento cómo es este asunto de los indicadores que hay de abuso sexual infantil de 0 a 9 años. De nueva cuenta, todos estos datos que yo les estoy presentando, pues obviamente son de documentos oficiales, pero hay algo muy importante. Fíjense lo que les pongo aquí abajo. Una señal aislada, o sea, un indicador de estos, no es una receta de cocina, no es porque ya haya uno de estos presente en algún alumno un día, en algún ejercicio, ya significa que fue abusado sexualmente y yo ya le voy a poner una etiqueta. No estoy buscando al presentarle indicadores que estigmaticemos el abuso sexual infantil o al contrario, estigmaticemos al niño, niña o adolescente con que ya es una víctima
víctima de abuso sexual infantil o de violencia sexual. Ojo, esto es muy importante, es para que ustedes conozcan y así puedan identificar o se les facilite esto. Lo importante es que observen que haya cambios en estos alumnos, acumulación, eso sí, de muchas señales y el contexto, porque ustedes también conocen a los padres o a las madres de familia y se pueden ir conectando los puntos. Bueno, ¿cuáles son las posibles señales físicas? Puede haber, pues, obviamente, dolor o irritación genital, sangrado, infecciones recurrentes, dificultad para caminar o sentarse, lesiones inexplicables, por supuesto, en un caso de violencia sexual, los genitales son afectados. A nivel conductual, pues regresiones en habilidades ya adquiridas, si ya sabía hacer operaciones matemáticas, si estamos hablando de niveles educativos superiores, sabía ya algunas cuestiones de la currícula que podía manejar y en el siguiente examen hay reprobación, miedo intenso hacia que cierta persona lo recoja de la escuela, cambios bruscos de conducta. Obviamente se quedan dormidos en clase, ¿por qué? Porque tuvieron pesadillas, se aíslan de sus amigos en el recreo o antes de ser muy tranquilos o tranquilas hay agresividad, pero ojo, quiero que observen que yo lo voy explicando tratando de contextualizarlo de la conducta base que siempre han tenido ellos y ellas. Conductas sexualizadas no acordes con su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor empiezan a hacer dibujos en sus libretas, empiezan a jugar con sus genitales, te los voy a mostrar, a intentar frotar sus genitales con otros compañeros o compañeras y eran juegos que no realizaban antes. Ojo con esto, ¿no? Pero yo se los voy explicando y estoy tratando de contextualizar esto. Posibles señales escolares, esto es más que obvio, descenso repentino en este rendimiento escolar, no se pueden concentrar, no quieren ir a la escuela y no quieren quedarse con determinado maestro, determinada maestra, porque les reitera esta imagen masculina o femenina, no lo sabemos, pero obviamente es conectando todos los puntos. Y aquí hay algo muy importante que son las falsas creencias asociadas al abuso sexual infantil o a la violencia sexual y que tiene que ver con pensar que esto no es frecuente porque los niños y las niñas, como ya conocen sus derechos, como ya se está trabajando mucho en la difusión, pues no es posible porque confunden la realidad con la fantasía y a lo mejor nos pueden contar historias. Esto pensando en los más pequeños y pequeñas, que a lo mejor quieren llamar la atención, y también estigmatizar a la pobreza y relacionar que esto es un tema que solo puede suceder en estos entornos en donde los niños, niñas y adolescentes provienen de hogares en donde pues el ingreso es muy bajo o están en estas condiciones. Señalar a las madres, especialmente a las madres, que son las que pueden estar ahí la mayor parte del tiempo, son cómplices. Considerar que niñas y niños se vuelven pervertidos sexuales o repiten el patrón con otros. Eh, Quisiera, sin que suene cliché, puede ser un capítulo de La Rosa de Guadalupe, de lo que nos meten en las telenovelas, es decir, este consumo cultural de las masas que nos mete este cassette, ¿no? Asegurar que solo los pedófilos violan y que el abusador sexual tiene características muy identificables. Creo que ya vimos en el primer video que les mostré cómo los agresoras son las personas más cercanas. Dar por hecho que en realidad se requiere de mucho tiempo para abusar sexualmente de una niña y de un niño, cuando ya les comenté que el abuso sexual puede ser sin o con contacto sexual o simplemente involucrar que me muestren los genitales o que me toquen mis propios genitales. Y eso constituye una violencia sexual. Y lo más común, decir a mis hijos, a mis hijas no les va a pasar. Yo los dejo con su tío, los dejo con su padrino, porque es de toda mi confianza. Entonces, estas falsas creencias que tenemos en el inconsciente colectivo es lo que vulnera y los puede poner en riesgo y lo que tenemos que desarticular y lo que tenemos que entrar a la plática, a la conversación. ¿Qué se observa en las adolescencias? Obviamente, personas adolescentes
cambia totalmente el escenario. Aquí las señales son diferentes. Una señal aislada no confirma el abuso. Aquí es más hacia los cambios emocionales o conductuales, que es todavía más difícil en la adolescencia. ¿Por qué? Vean lo que yo les pongo aquí. Creo que ustedes me lo dirán más, que están cotidianamente con ellos y con ellas. Aislamiento, ansiedad, tristeza, irritabilidad. Creo que me van a decir, cualquier adolescente tiene esto todos los días. Bueno, sí, pero de manera persistente, después de un corte, después de un fin de semana, después de un periodo específico por mucho tiempo. Autolesiones o ideación suicida, que es el 7, digamos que esto va escalando. Ya no es producto de la misma adolescencia, de los cambios hormonales, del mismo estigma. Es adolescente y por eso se comporta de esta manera. Creo que ya ha sido muy desgastante toda la etiqueta que trae el mismo adolescente per se. Entonces, si ven aquí, no es solo estas características que siempre se les han como endilgado a las personas adolescentes, sino cómo se pueden relacionar. En la cuestión de naturaleza sexual, pues claro, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, conductas sexuales no acordes con este desarrollo, revelación directa o indirecta de una situación sexual, por supuesto. Hay señales digitales. ¿Qué es eso? Pues lo que tiene que ver con la violencia digital, por eso hace rato les platicaba, de acuerdo a UNICEF México y a INEGI, lo que se ha dado de acuerdo a los resultados de las encuestas. Miedo al celular, porque obviamente hay sextorsión. ¿Qué es sextorsión? El sexting a través del celular, exposición o circulación de imágenes íntimas, que eliminen sus cuentas, que no quieran estar con el celular. Y una nota muy importante. En el grupo de 10 a 19 años, pues lo estamos platicando aquí, pero la protección jurídica de las personas adolescentes llega hasta los 18 años, porque como ustedes sabrán, la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera a las personas adolescentes hasta los 17 años, antes de cumplir los 18 años, discúlpenme, y de 18 a 19 años pues ya aplican otras rutas jurídicas, solo es para su conocimiento. Y bueno, una revelación obviamente va a cambiar todo. Creo que ustedes lo han vivido y lo están colocando en el chat. Si es así, ha sido así. Yo creo que obviamente esto pasa. Les comparto cuando hemos revisado expedientes clínicos médicos en alguna unidad de salud. Yo les puedo compartir extraoficialmente, claro, que si yo reviso 10 expedientes clínicos médicos de hombres y mujeres adolescentes, me voy a encontrar en 9 de cada 10 que tienen o que reportan vivir violencia intrafamiliar. Esto está así en los expedientes médicos. Entonces, si esto lo observamos en la atención a la salud, que van por cualquier causa, pero se pone en la nota médica, ¿qué va a pasar en las aulas, en esta confianza que se tiene entre el docente y el alumno o la alumna? Entonces, pues, ¿qué pasa cuando llega la alumna o el alumno con su maestro preferido, con la maestra que le tiene tanta confianza, con la orientadora vocacional y le dice, alguien me tocó? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Está del lado izquierdo, por supuesto, con un tache. De ninguna manera el interrogatorio, el preguntar por qué no me dijiste antes, el tema de revictimización. A ver, vamos para que se lo digas a la orientadora, para que se lo digas al director o a la directora. Dime quién fue porque ahorita voy a confrontar con el agresor. O que intentemos hacerle al detective la promesa de no se lo voy a decir a nadie porque esto se tiene que reportar o minimizar. Seguramente entendiste mal. Aquí se me olvidó poner el de no creer en el dicho. En la norma oficial mexicana 046, que es de atención a la violencia sexual, hay un numeral de esa norma que dice que hay que creer absolutamente en el dicho de la mujer cuando llega a un servicio de atención médica y dice que fue violada. Lo dice en la norma oficial mexicana de salud. No menciona que hay alguna condición por la cual siquiera tengamos que preguntarle si está segura o que nos diga quién fue el agresor.
En la norma oficial mexicana 046 establece que si una mujer, niña, adolescente dice fui violada, el dicho se cree de primera instancia. Entonces, no tendríamos en un ámbito escolar por qué desacreditar que un niño, niña o adolescente nos diga que es víctima de una violencia, de un abuso sexual infantil y que nosotros pongamos en tela de juicio. No tenemos por qué ser un juez en esa materia. ¿Qué sí podemos hacer? Por supuesto, mantener la calma, la escucha, creer el relato exactamente sin emitir conclusiones jurídicas, agradecer esta confianza, mencionar si es posible, no es tu culpa, porque ya que se hayan acercado, es un proceso muy complejo para que un niño, niña o adolescente que haya sido víctima de un asunto como este ya se acerque, y el decirle no es tu culpa es un proceso de empatía, de descarga para este niño, esta niña, adolescente, de conforte y explicar que no, que necesitas buscar ayuda para protegerla, es decir, que necesariamente más personas se tienen que enterar, pero para protegerlo, registrar. Ahorita vamos a ver, anotar de manera objetiva lo que manifestó y que se active inmediatamente esta ruta institucional que ya está escrita afortunadamente en estos protocolos institucionales que tiene la SEP que ahorita vamos a ver. Y bueno, ahora vamos a pasarles un video que yo le puse desde su vivencia. A mí me violaron cuando tenía 5 años. Mi primo, que tendría unos 18 años o así, me sentaba en su regazo y me llevaba a la habitación, cerraba la puerta, ponía la música alta y un día reunió valor, me desnudó e intentó penetrarme. Me hizo mucho daño. Yo empecé a llorar. Recuerdo que él me decía, no digas nada, no se lo cuentes a nadie. Y llamé a mi madre, mamá, mamá, ven. Me acuerdo que le dije, mamá, ven, pero que no venga papá. Tenía miedo de que me castigasen, ¿no? A mí también me pasó. Supongo que tendría unos 10, 11 años, era el verano, y nada, mi abuelo me llamó. Mi abuela estaba echando la siesta y me dijo que me sentara encima de él. Pues de repente la cosa se empezó a poner un poco rara, que empezó a tocarme los pechos, a decirme, pues eso, ¿no? Que mira cómo me pones, a subirme la camiseta, a chuparme los pezones. Pues no sé cuánto tiempo estuve ahí en esa posición. Yo pensé que una vez que le iba a contar, pues ya no tendría que ver a esa persona nunca más. Y ahí todo el mundo hizo como que no pasaba nada. A mí me agredieron sexualmente por primera vez cuando tenía 13 años. Recuerdo que era verano, era en casa de unos señores donde trabajaba mi madre, era un matrimonio, y el señor pues procuraba quedarse conmigo a solas cada vez que podía. Y el señor pues procuraba frotarse conmigo cada vez que podía, y ya el colofón final fue que se masturbó delante de mí. Yo cada vez que él intentaba algo cerraba los ojos porque me daba vergüenza, me sentía sucia, me sentí mal y nunca se lo conté a mi madre. A mí, cuando tenía unos 9 o 10 años, el marido de mi tía trató de abusar de mí con tocamientos y palabras obscenas. Pasé muchísimo miedo, me encontraba con él a solas en su casa. Lo conté a mi familia unos años después, pero no pasó nada. Seguimos como si nada hubiera ocurrido. Cuando tenía 17 años, era mi primer trabajo y tras una comida de Navidad, el que entonces era el superior de la empresa, mi jefe inmediato, decidió acompañarme a casa, se ofreció para llevarme en su coche y en lugar de hacerlo paró en un descampado de camino, se tiró encima de mí e intentó violarme. Conseguí zafarme, al día siguiente dejó de hablarme y pocos días después me despidió. Y bueno, aquí me gustaría, y ya Claudia pues va a ir recuperando y si me ayuda, a que ustedes con una palabra pongan en el chat que les hizo sentir escuchar estas narraciones. Como ven, todas son personas adultas que vivieron estas
episodios de abuso, de violación, de violencia sexual, de maltrato, porque obviamente cuando lo sufrieron, pues jamás hubieran podido narrarlo de esta forma. Y me interesaba mucho ponérselos después de los indicadores, porque una cosa es que lo veamos ahí escrito. Pueden sufrir, pueden mostrar, pueden tener este indicador, pero ya en la vida real, el presentar un caso el vivir un episodio de violencia sexual, de abuso sexual infantil, de maltrato infantil, se traduce en esto. Quiero espero hubieran ustedes puesto atención al tono de voz, a la narrativa y que con una palabra ustedes me ayuden si es que les hizo sentir algo, les, les hizo reflexionar algo o simplemente, Klaus, si alguien está poniendo alguna cosa en el chat sobre este video, porque es distinto que solamente veamos los indicadores a que ahora escuchemos, pasados varios años, muchos años, a estos adultos que vivieron este caso y por qué la importancia de que estemos retomando este tema, porque no queremos más repeticiones, porque no queremos más casos que sucedan y que estando en las aulas definitivamente podemos jugar un rol muy activo tanto en la prevención como en la identificación a partir de estos indicadores. No sé, Klaus, si alguien está colocando algo Sí, en el chat. sí, mira, Wendy puso impotencia, Edith puso impotencia, Guadalupe escribió culpa, Ignacio dice, me generó angustia, Eulalio puso impotencia, Cris coraje, Edith tristeza e impotencia. Son las que Pues han llegado hasta ahora. muchas gracias. Pues sí, obviamente solamente les compartí este video en esa necesidad de que pudiéramos empatizar. Este video a mí me parece que es sumamente duro y que recupera pues esas historias de personas muy valientes que hoy día pueden hablar. Obviamente si ustedes lo ven, pueden hablar de espaldas, pero pueden hablar de lo que les sucedió y que podamos ver la trascendencia de cómo un niño, una niña o un adolescente que sufra esto puede escindir su vida para siempre. Entonces, ya para ir finalizando, ¿cuál sería la ruta del docente? Pues la detección cuando algo nos preocupe de esa niña, de ese adolescente, la escucha sin interrogar ni sugerir respuestas, la protección, evitar que quede expuesta a un posible riesgo y ahorita lo vamos a ver hasta qué límite. La notificación, activando el protocolo y comunicando a las autoridades competentes. La canalización a protección, a salud, atención psicológica, procuración de justicia según corresponda y el seguimiento. Entonces, lo puse en la parte de abajo. Esto tiene que ver desde el ámbito educativo, pero verificando que las medidas de protección se mantengan y para ello hay lineamientos federales que se elaboraron desde el 2025 para violencia sexual y maltrato en educación básica, que ya están ahí publicados y que tienen una ruta bastante clara de actuación. Pero entonces, con estas palabras, ¿no? Que me decían impotencia, frustración, culpa, pues queda esto de, bueno, pero ¿hasta dónde sí puedo intervenir y hasta dónde no? Porque especialmente queda esta palabra frustración. Son tantos niños, son tantos adolescentes los que están ahí, sí podemos detectar señales, escuchar, proteger, notificar, canalizar. Fíjense muy bien, acompañar desde la función de docente, nada más, y prevenir nuevas situaciones desde la prevención primaria que habíamos platicado. ¿Qué es lo que no corresponde para que no entremos en este ámbito de pues de la frustración y también del conflicto? Y también de no entrar en otras atribuciones que no nos corresponden. Determinar si jurídicamente ocurrió o no un delito, hacer una investigación, interrogar a la víctima y revictimizar,
buscar pruebas, confrontar al presunto agresor a expensas también de que ustedes puedan estar en peligro su propia integridad y resolver personalmente el caso. Por ahí no va. Entonces, el trabajo no es el tema de vamos a descubrir toda la verdad de este caso que tengo frente a mí, porque obviamente con muchos alumnos y alumnas, y más los que tienen a un solo grupo todo el año, hay un acercamiento, hay pues una apropiación de esos chicos, de esas chicas. El trabajo es no dejar solo o sola al niño, niña y adolescente cuando ya identificaron ese riesgo latente. Como decía el video en que todos tenían los ojos vendados. No podemos mirar hacia otro lado. Ese es el trabajo, una vez que ya lo identificamos. Y entonces, pues, ¿a quién se notifica en México en una situación de posible violencia contra niños, niños y adolescentes, independientemente de los protocolos ya existentes? Solo como conocimiento. En emergencia o riesgo inmediato, porque ya creo que el tema aquí central, el que es transversal, es el abuso sexual infantil. Pero en un caso de violencia sexual tácita, física, una violación, este es un tema que sucede y se atiende a nivel hospitalario. Tiene que ser a una canalización inmediata a un hospital porque hay todo un protocolo de salud que se tiene que seguir. No vale la pena ahorita entrar en mucho detalle, pero ante un caso de violación sexual, que es una penetración anal o vaginal a un niño o niña o adolescente, tiene que haber una canalización inmediata a una unidad hospitalaria antes de 72 horas. Pero bueno, entonces, ¿a quién se tiene que notificar la emergencia o riesgo inmediato, como el caso de la violación sexual? Al 911 para una situación que requiera intervención inmediata, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí, afortunadamente, tienen a nivel estatal y a nivel municipal y tienen áreas jurídica, psicológica, médica, tienen pues estos comités también estatales que trabajan de la mano con los comités escolares. Está la Fiscalía y el Ministerio Público, pero si ven, cada quien tiene un tramo de control. Cuando existen hechos que pueden constituir un delito, pero ahí ya hay rutas. La Fiscalía trabaja de la mano de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, también con el sistema DIF. No lo puse ahí porque es un intermediario. Y la autoridad educativa, que es el director, directora, a la parte de la supervisión y la instancia responsable que tienen sus protocolos legales vigentes. Y muy importante, no basta solo con avisar a la mamá, al papá, porque eso tal vez puede poner en riesgo al niño, niña y adolescente. Acuérdense de que la persona agresora puede ser la que esté más cerca y afectar la protección del caso. La ruta debe ajustarse a este protocolo que existe en sus planteles de acuerdo a lo que establece la Secretaría de Educación Pública. Y está la Procuraduría Federal de Niños, Niñas y Adolescentes que tiene el sistema DIF y que tiene un mecanismo oficial para reportar los casos de violencia en coordinación con el CIPINA. Están sus protocolos educativos. Tiene la SEP su repositorio de protocolos estatales de violencia sexual, de maltrato, acoso escolar. Y esto es especialmente importante porque la ruta varía de acuerdo a la entidad federativa y el nivel educativo. Entonces es muy importante que ustedes conozcan, yo se los comento, estaba hace un momento revisando precisamente que no desplegaba la página aquí en mi presentación, pero está la liga al final de mi presentación para que de todos modos ustedes puedan entrar y está por entidad y está por nivel educativo esta ruta y pues está también aquí pegaba una publicidad que tienen ustedes del pronunciamiento cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual que tienen en educación media. Entonces, miren, ojalá funcione, hace rato no quería. Aquí puse un enlace. Ay, sí quiso. Miren, este enlace que está aquí tiene los protocolos. Entonces, digamos que yo voy a seleccionar el estado más hermoso de la República que se llama Veracruz. Y aquí está Veracruz. Y entonces en Veracruz
me va a decir cuál es el protocolo que tiene y aquí está descargar el documento o ver en línea. Entonces, bueno, yo ahorita vi el estado más hermoso, pero ustedes pueden escoger el que ustedes quieran. Y aquí tiene todos los insumos de acoso, de violencia, de maltrato por entidad federativa. Entonces, si regreso a la presentación, les digo, este enlace los lleva en ese mapa, no hay pretexto para que yo no pueda verlo. Y aquí les dejé este sitio maravilloso que tienen que se llama Escuela Libre de Violencia. Y aquí tienen todos los manuales desde su lineamiento para el protocolo de erradicación del acoso escolar, pero tienen toda la sección de violencia sexual con sus lineamientos específicos con su manual de violencia sexual y tienen sus insumos para hacer sus jornadas de concientización y todos los materiales didácticos con el protocolo que ya les había yo mencionado y pues un kit de materiales impresionante. Entonces, pues no hay un pretexto para que no tengan ustedes pues este material que ha hecho la SEP para ustedes. Y finalmente les pongo un reel que sintetiza esta ruta rapidísimo. Profe, si un alumno te revela una situación de violencia, tus primeros minutos son críticos. ¿Sabes cómo actuar como primer respondiente? Termina la clase y un estudiante se acerca aterrado a tu escritorio para contarte un abuso. Tu primer paso es resguardar su integridad emocional y crear un ambiente de confianza. Tu instinto será investigar qué pasó. Detente. El protocolo prohíbe interrogar. Hacer preguntas genera revictimización. Revive el trauma y contamina la evidencia legal. La ruta correcta exige solo escuchar. Deja que hable espontáneamente. Luego redactas un acta de hechos con sus palabras exactas, sin indagar más detalles. Finalmente, notificas a la dirección para que ellos contacten a la fiscalía. Seguiste el protocolo, protegiste la evidencia y, lo más importante, el alumno está a salvo sin haber sido interrogado. Oye, ¿ya me sigues? Y bueno, si pueden observar, pues aquí están todos los recursos, están a nivel institucional, interinstitucional y los que tienen ustedes el ASEP, que ya se los puse aquí y los van a tener de consulta. Finalmente, una escuela protectora no es una escuela en donde no haya casos y entonces puro 10. Es donde se puede hablar de violencia sin miedo, los alumnos saben dónde acudir, las personas adultas saben qué hacer, no está normalizado la violencia física, la educación integral en sexualidad es parte de la prevención. Los protocolos sí se conocen y sí se aplican, las revelaciones se toman en serio y se evita la revictimización. La protección no empieza cuando pues ya pasó, empieza mucho antes, ya hablamos de la prevención primaria y secundaria. Y finalmente les haría yo esta pregunta y Claudia me va a ayudar para las respuestas. Si es, perdónenme, no les puse ahora el número, la 1, la 2 o la 3, dice, si una estudiante me contara hoy que está viviendo violencia, ¿sabría qué hacer? ¿Cuál sería la respuesta? Pónganme, perdón, no le puse el número, sería 1, 2 o 3. Y si pueden ayudarme para poner en el chat qué harían ustedes, el 1, el 2 o el 3. Y Claudia que me ayude en el chat. El 1 es necesito conocer y asesorarme sobre los protocolos. El 2, pedirle que me cuente todo con detalles y pruebas. Y el 3, solicitar la presencia de otra u otro profesor como testigo. ¿Qué harían? ¿Lo 1, el 2 o el 3? En ese orden. No sé, Clau, si alguien ya está poniendo alguna Sí, respuesta. Ignacio dice que el 1. Ok, ¿alguien más? Osmara también el 1. Guadalupe el 1. Bueno, pues creo que con este tenemos y Sara Juárez también 1. Perfecto. Sí. exactamente, ¿no? Hay que evitar, ay, se me adelantó, hay que evitar improvisar y actuar desde el desconocimiento porque podemos revictimizar y hacer más daño. Entonces, a ver, ¿conozco realmente el protocolo de mi escuela? Claro, solo que lo archivé con el material 2025
O sí, hasta tuvimos un taller para operativizarlo. ¿La 1 o la 2? Graciela dijo que la 1. Bueno, Wendy que la 1. no, pues Rosa también la 1. está bien. Pues o no. Lo bueno es que ya lo van a tener aquí. Y por último, este ya se queda solo a reflexión. Mis estudiantes saben que pueden acudir conmigo si algo les preocupa. Esto es una reflexión. ¿Y qué puedo cambiar mañana en mi aula para que sea un espacio más seguro? Obviamente esta es muy retadora, es muy complicada. No podemos tener todo el tramo de control de lo que ocurre afuera de mi salón, pero ¿qué tal adentro? Estas dos solo se quedan como reflexión y como conclusiones, pues prevenir la violencia, por supuesto que también es educar, educación integral en sexualidad. Detectar no significa ni hacer un diagnóstico poniendo una etiqueta ni investigar y que alguien nos revele que está sufriendo violencia, abuso, no debe activar la protección, no interrogatorios. Ustedes son una figura clave en esta red de protección, sí o sí, por todas las circunstancias. Conocer estos protocolos y no solo archivarlos, pues también es protección. Y la meta que estaríamos buscando no es que resuelvan todos los casos y se vuelvan el CIPINA y el DIF y el jurídico y la inspección escolar. Es que puedan reconocerlo, proteger y activar la ayuda adecuada, por lo menos de un caso. Ya escuchamos los testimonios. Educar para proteger significa que estos estudiantes que ustedes tienen de verdad se sienten esta confianza para hablar y que sepa que si lo hace, ustedes van a estar acorde a sus límites, a sus atribuciones para que sepan qué hacer. Como les decía, aquí están las referencias. Aquí está UNICEF, me decían de dónde, UNESCO, de la Secretaría de Educación Pública. Y aquí está la campaña que sacó CONAPO con la Secretaría de Educación Pública de sensibilización para prevención y erradicación del abuso sexual infantil. Las deudas, es un equipo para No quiero. Ayúdame. ¿Te gusta? El abuso sexual infantil es un delito y no denunciarlo te hace cómplice. No te calles. CONAPO, Secretaría de Gobernación. Y bueno, el gobierno federal trata en lo posible pues de invertir recursos para poder hacer campañas. Sin embargo, obviamente los recursos nunca alcanzan. Finalmente, frente a estas infancias que ya vimos que hay tantos y tantos casos de abuso sexual infantil, mirar hacia otro lado nunca puede ser otra opción, definitivamente que no. Y prevenir la violencia sexual que no mencionamos tanto el día de hoy, desde este tema de la educación, ahí sí hay mucho que hacer porque necesitaríamos otro webinar porque es enseñar a reconocer todo esto que se ve en el ABC de las emociones en lo que antes eran los otros programas que tenían ustedes en la SEP de Conectar, es enseñar a reconocer, a poner límites, a pedir ayuda, a que siempre alguien nos va a creer y nos va a escuchar si lo hacemos. Ustedes no tienen que saberlo todo, pero sí esta parte empática de escuchar, de reconocer señales, de creer, de orientar y por supuesto, cuando ya conozcan los protocolos y cómo funcionan, podrán activar las rutas de protección. Aquí les dejo mi correo electrónico personal y en este código QR está
está mi dato de contacto que ustedes pueden escanear si lo desean y podremos tener una comunicación más directa y con esto terminaría la intervención en esta ocasión. Les agradezco mucho su atención y le devuelvo el uso de la voz a nuestra compañera Claudia. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir si ya escanearon el QR. De todos modos, ahorita le vamos a compartir toda la presentación a nuestra colega para que ustedes puedan tener esta información y esta presentación de uso libre para que puedan también replicarla porque nos es muy importante que pueda llegar a todos los espacios y que todas las docentes, todos los maestros, todos los directivos podamos conocer esta información. Muchas gracias. Pues mira, hay varios comentarios. Voy a intentar eh, compartirte y que puedas hacer alusión a ellos. Oscar nos dice nuevamente, Oscar Chávez Lanz, los estereotipos de masculinidad como son la fuerza, la imposición, hacer trampa, mentir, son violencia de por sí y además están debajo de una expresión de violencia. Ahora con esta imagen de ser incel, con todas las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Y la violencia de la que se ha tratado aquí es de persona a persona, pero también hay una violencia generalizada en la interacción social, por ejemplo, los estereotipos de género. Y bueno, termina su participación agradeciendo y felicitándote. Sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que les decía que necesitaríamos tener varios webinars para poder abordar, no sé si ya en otro tuvieron, pero la violencia de género es punto y aparte. Y la violencia de género, por supuesto, determina muchísimas cosas de las que están precisamente atravesando toda esta violencia que se ejerce y que se da en contra de niños, niñas y adolescentes. Y los incels es este fenómeno social, solo uno de los ejemplos de fenómeno social de cómo estas implicaciones de los estereotipos y roles de género se manifiesta con la violencia de género. Por supuesto, y totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. Rosa dice, ¿cómo podemos obtener la presentación o los links para obtener el material? Pues nos va a hacer favor, Mayra, de compartirlo con nosotras y me pueden escribir en Messenger. Con todo gusto, a través de Messenger se los puedo compartir a todas las personas que tengan interés, porque bueno, colgarlo en la plataforma también es posible, pero no sé si después lo puedan, como quitar o algo así. Entonces, como para no complicarnos, si me escriben, con gusto se los comparto. Ignacio dice, agradezco mucho la información, no soy profesor, pero en mi familia hay niños pequeños y me parece que esto es bueno para conocerlo y la información compartirla con mis hijos, hijas. Hay algunas estudiantes que cuando preguntabas qué emociones habían sentido al ver los testimonios de las personas adultas, que ya fueron al final, decían que sentían angustia y miedo. Y por supuesto, nosotros desde un punto de vista adultocéntrico vamos a ver y a vivir las cosas de una manera totalmente distinta. Y muchas gracias que nos compartieron estas estudiantes lo que sienten, porque precisamente son ellas, son ellos, son niñas, son niños quienes están en el centro de lo que nos interesaba platicar el día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan compartido lo que les hizo reflexionar este video, porque por supuesto que son el objeto de nuestro interés.
Gracias. Te felicitan muchas personas y les ha interesado, les ha motivado, les ha sensibilizado y agradecen las ligas hacia los protocolos, los documentos y todo el material. Vamos a colocarlas, es así, en toda este, en nuestro sitio y vamos a compartir esas ligas porque, bueno, pues igual son de dominio público sin problema y vamos a hacer referencia a esta charla. No sé, María Aurora, algo que quieras compartir. Adelante, Clau, por favor. Vale. ¿Algo más que quieras compartir, Mayra, o nos vamos al... Pues no, nada más que yo creo que sí hagamos como, pues como un pequeño compromiso de verdad entrar a esta página que yo les mostraba de la SEP, en donde están los protocolos. Porque a final de cuentas, creo y espero que después de esta sensibilización nos llame a, sí quiero saber qué puedo hacer, pero este qué puedo hacer ya está, afortunadamente ya está escrito. Ya hay, ya hicieron el trabajo por nosotros, ya está escrito, ya está la ruta, ya hay algoritmos, ya se pusieron de acuerdo con CIPINA, con el DIF. Y entonces, si veían el mapa, ya está el protocolo hasta por entidad federativa. Entonces, de verdad les invito, es maravilloso el sitio que hizo la Secretaría de Educación Pública. Entonces, pues que nos fuéramos con un compromiso personal, porque entre estas ganas que uno se va de repente, como de retiro espiritual, mañana se nos va a bajar la pila cuando de verdad haya un caso de frente, porque lo va a haber, desafortunadamente lo va a haber. Y esta palabra frustración nos va a rebotar en la cabeza cuando yo quiera intervenir y no sepa cómo. O el peor escenario, que improvise, que le haga al terapeuta, que le haga al interrogador, que revictimice. De verdad, la revictimización es una práctica muy cotidiana en todas las instituciones que atienden estos casos. Y por eso trabajamos mucho en la sensibilización. Entonces, en vez de querer ayudar, cuando revictimizamos, dañamos todavía más. Entonces, ojalá yo solo les invito muy encarecidamente a que vean esta página porque ahí tienen todo para que ustedes puedan revisarlo. Y ya ahora sí, con libro en mano, la letra no entra con sangre, como decían ahí, sino al contrario, tienen todos los recursos para que les puedan a ustedes ayudar y ya tener con qué hacer frente a este asunto que cada vez es mucho más grande. No me gusta decir esto, cada día vamos acumulando más casos de abuso sexual infantil y de violencia sexual en contra de adolescentes. Entonces, espero que esta información les sea de mucha utilidad. La presentación la van a tener comunicándose al Messenger con mi colega Claudia, pero por favor les invito de verdad que ahí está la información y fue hecha para eso, para que ya ustedes ya todo lo tengan digerido y ya lo puedan utilizar. Eso sería nada más mi invitación. Y también recordarles que la próxima semana ya estarán regresando a las escuelas Sí, a sus eh, juntas de consejo técnico y van a abordar esta temática dentro de una o varias sesiones y es importantísimo que estén muy familiarizados con los materiales, que lo puedan conocer y que su participación sea con el mismo entusiasmo que han escuchado hoy esta charla, ¿no? así es. Pues muy bien. Voy a compartir para quienes por primera vez están por acá, quiénes somos. Somos género, si quieres tú, María Aurora, perdón. Gracias, Clau. Ética y Salud Sexual, una organización sin fines de lucro. Dentro de nuestro programa Educaréis, Educación Integral en Sexualidad, nos pueden encontrar en estas varias
plataformas. Tenemos un canal de Telegram. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, un webinar en nuestro Facebook. También tenemos Instagram. Todos estos webinars tan maravillosos los pueden ustedes seguir consultando en nuestro canal de YouTube. Ahí van a estar todo lo relacionado con la jornada de prevención de abuso sexual infantil. También tenemos este teléfono que ven por aquí, un correo electrónico, TikTok y nuestro Google Site. Si nos mandan un correo o alguna comunicación, se pueden integrar a grupos de WhatsApp para recibir en su teléfono las invitaciones a todas nuestras actividades. Adelante, Clau. Y bueno, la próxima semana tenemos la última de las charlas de esta jornada y se abordará el tema de videojuegos y la violencia sexual. Estará con nosotras la maestra Elena Laguarda. Esperemos que sea de su interés y contar con su asistencia. Agradecemos mucho, Mayra, que hayas estado acá. Oye, hay gente que te conoce por tu nombre que me cuesta trabajo pronunciar, Mahogany. Sí, más joven. Ajá, sí, porque te escribían así, ¿no? De quienes están en este ambiente de sexólogos, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, pues muy buena noche ya a todos y todas. Muchas gracias por su atención y la invitación, por supuesto. Hasta luego.